A ver, imaginemos esto por un segundo. Supongamos que nuestro primer hijo cumple 10 años, y de repente un multimillonario visionario lo elige para unirse al primer asentamiento humano en Marte. ¡Wow! ¡Qué planteamiento! El viaje es opcional, claro, pero todos sus amigos ya se apuntaron. La teoría es que los cuerpos de los niños se adaptan mejor a la baja gravedad, pero es posible que nunca puedan volver a la Tierra. ¿Lo permitiríamos? La respuesta inmediata es no. O sea, un no rotundo. Suena a una negligencia total, una locura. Exacto. Y, sin embargo, esa es la analogía con la que el psicólogo social Jonathan Haidt abre su libro La generación ansiosa. La pregunta que nos deja es, ¿qué tan diferente es ese viaje a Marte de lo que le pasó a toda la generación nacida después de 1995? Es una pregunta fuertísima porque nos obliga a ver algo que ya normalizamos. Lo que él dice es que en la práctica enviamos a una generación entera, a la Gen Z, a un nuevo planeta digital. A un mundo virtual. Exacto. Un mundo para el que no estaban preparados, sin pruebas de seguridad, sin un consentimiento realmente informado de los padres, porque ni los padres entendían qué estaba pasando. Y todo esto en el momento más vulnerable de su desarrollo, ¿no? En la pubertad. Justo ahí. Hoy vamos a meternos de lleno en ese análisis. Con las fuentes que revisamos, vamos a explorar cómo la infancia cambió pero drásticamente, casi de un día para otro. Pasó de estar basada en el juego, en la interacción física, a estar basada en el teléfono. Y lo más importante es ver cuáles fueron las consecuencias. El objetivo es entender los argumentos centrales de Haidt, pero ojo, no para culpar a la tecnología y ya. No es tan simple. No, para nada. Es para entender la mecánica de un cambio gigantesco no planificado y por qué parece que desató esta crisis de salud mental en adolescentes que empezó de forma muy abrupta por ahí del 2010. Ok, vamos a desglosarlo. El punto de partida de Haidt, la base de todo, es un dato que es, pues, innegable. Sí. A principios de la década de 2010, y no solo en un país, sino en muchos países a la vez, hubo un aumento repentino casi sincronizado de ansiedad y depresión en adolescentes. Y él subraya mucho que no fue una tendencia gradual. No fue poco a poco. Él lo describe como si una ola hubiera golpeado de repente. Y los datos son de verdad contundentes. Presenta muchísimos gráficos, pero uno de los más impactantes es el de las visitas a salas de emergencia por autolesiones. Uf. En adolescentes de 10 a 14 años, en Estados Unidos. Entre 2010 y 2021, para las chicas el aumento fue del 188%. 188. No es un bachecito, es un precipicio. Totalmente. Para los chicos, el aumento fue del 48%, que también es altísimo, pero la diferencia es muy notoria. Y lo clave aquí es que no hablamos de autoinformes, de que alguien diga me siento triste. Claro, esto es comportamiento. Exacto, es un cambio en el comportamiento observable. Son acciones que llevan a un chico o a una chica a un hospital. Y aquí es donde se pone interesante, porque la primera reacción de muchos es buscar culpables que ya conocemos. Por ejemplo, la crisis económica de 2008. Es una hipótesis muy lógica, pero los datos no la apoyan. Haidt muestra un gráfico que pone una sobre otra la tasa de desempleo y la de depresión adolescente, ¿Y qué se ve? que van en direcciones opuestas. Mientras la economía mejoraba y el desempleo bajaba después de 2011, la depresión adolescente se disparaba. Pero, a ver, ¿no podría ser un efecto retardado? Digo, el trauma económico en una familia a veces tarda años en manifestarse en los hijos. Podría ser un factor, claro, pero no explica ni la sincronía ni la magnitud de la ola. Además, él también descarta otros eventos, como los atentados del 11S o los tiroteos escolares. Que habrían afectado más a los millennials, ¿no? Justo, esos eventos habrían afectado mucho más a la generación anterior, pero los millennials no mostraron este pico tan agudo y repentino en su adolescencia. Para Haidt, el factor clave es el cuándo. ¿Qué pasó exactamente entre 2010 y 2015 que fuera tan universal y transformador para un adolescente? Y ahí es donde entra su concepto de el gran recableado. Sí, The Great Rewiring. Y no fue una sola tecnología, sino la convergencia casi perfecta de varias cosas. Primero, el Internet de alta velocidad se volvió omnipresente. Salió de la computadora de la casa. Exacto. Segundo, el iPhone, que se lanzó en 2007, alcanzó una masa crítica y puso ese Internet en el bolsillo de todos. Y tercero, y esto es crucial,
Las redes sociales se volvieron hipervirales. El botón de me gusta. En 2009, Facebook introduce el me gusta y Twitter el retweet. Y eso no es un detalle menor. Para nada, cambió todo. Las redes pasaron de ser un lugar para conectar pasivamente a un escenario para actuar, para competir por validación. De repente tus publicaciones eran calificadas en tiempo real. Precisamente, convirtió la vida social en una actuación que se podía medir. El resultado de todo esto fue que para 2016, el 79% de los adolescentes en Estados Unidos ya tenía un smartphone. Su entorno se transformó por completo en apenas 5 años. Y para entender el impacto de ese gran recableado, Haidt nos pide que comparemos dos modelos de infancia. Primero, la que él llama infancia basada en el juego. Y lo curioso es que el declive de esa infancia empezó antes de los smartphones. Él sitúa el inicio en los 80 y 90, sobre todo en países como Estados Unidos o el Reino Unido. La crianza paranoica. Exacto, surgió esa crianza paranoica y un culto a la seguridad. Impulsado por historias de secuestros en los medios, los padres empezaron a restringir la libertad de sus hijos de una forma drástica. El juego sin supervisión, el simple hecho de salir a la calle a jugar con amigos, desapareció para muchísimos. Y esa infancia no es solo para divertirse. Según Haidt, es biológicamente necesaria, ¿no? Y aquí introduce un concepto que a mí me parece fundamental: la antifragilidad. Es una idea brillante. Él sostiene que los niños no son como vasos de cristal que hay que proteger a toda costa, o sea, no son frágiles. Si los golpeas, se rompen. Son más como el sistema inmune. Justo, necesitan exponerse a desafíos, a pequeños riesgos, a conflictos sociales, a fracasos, para fortalecerse. La sobreprotección, irónicamente, no los protege, los debilita, los vuelve más frágiles. Es como aprender a andar en bici. Te tienes que raspar las rodillas. Si tus papás corren a tu lado, agarrando el manubrio todo el tiempo, pues nunca vas a aprender a mantener el equilibrio. Exactamente. Y, bueno, Haidt reconoce que es un equilibrio difícil. El mundo parece más peligroso. Claro, esa es la percepción. Pero las estadísticas muestran que el mundo físico es, en muchos sentidos, más seguro que nunca para los niños. El problema es esa percepción del riesgo. Y esto se conecta con su otro concepto clave: el modo descubrimiento frente al modo defensa del cerebro. Esto me parece un cambio de paradigma total. Dividir el cerebro en un modo descubrimiento y un modo defensa explica muchísimo sobre la ansiedad. Es como si una generación entera tuviera el interruptor de defensa atascado en encendido. Esa es la tesis. El modo descubrimiento es el estado natural de un niño sano, curioso, abierto, dispuesto a tomar pequeños riesgos. El modo defensa es un sistema de alarma que busca amenazas. Es útil si te persigue un tigre, pero... Pero no si estás viendo Instagram. Claro, si está activado constantemente por miedos sociales, inhibe el aprendizaje y la conexión. Una infancia con juego libre entra en el modo descubrimiento. Entonces, el escenario es niños ya sobreprotegidos, con un modo defensa más activo. Y a partir de 2010, les damos un aparato que amplifica todas esas ansiedades. Y así llega la infancia basada en el teléfono. La tormenta perfecta. Para 2022, el 46% de los adolescentes decía estar en línea casi constantemente. Viven, como dice la profesora Sherry Turkle, siempre en otro lugar. Esta nueva infancia no se sumó a la anterior, la reemplazó. La bloqueó. La bloqueó. Bloqueó las experiencias que el cerebro en desarrollo necesitaba tener para madurar bien. Y ese bloqueo, según Haidt, generó al menos 4 daños fundamentales. El primero es la privación social. La interacción cara a cara, que es riquísima en lenguaje corporal, tono de voz, contacto visual, se reemplazó por una comunicación virtual. Mucho más pobre. Muchísimo. Y los datos lo muestran. El porcentaje de estudiantes que se juntaban con amigos casi todos los días cayó en picada después de 2009. Se veían menos, aunque estuvieran conectados todo el tiempo. Y no es un sustituto, ¿verdad? Es como cambiar una comida nutritiva por comida chatarra. Te llena, pero no te alimenta. Me imagino que habla de la falta de práctica en resolver conflictos, en leer señales sociales. Absolutamente. Esas son habilidades que solo se aprenden en persona. El segundo daño es la privación de sueño. La llegada del smartphone al dormitorio fue catastrófica. Sí.
El porcentaje de adolescentes que duermen menos de 7 horas, que ya es poquísimo, aumentó drásticamente. Y no es solo la cantidad, es la calidad. La luz azul, la ansiedad de estar siempre disponible, mantiene al cerebro en alerta. Y la falta de sueño está directamente ligada a la depresión. El tercero es la fragmentación de la atención. Este me parece sutil pero devastador. Las notificaciones, el cambiar rápido entre apps, es un entrenamiento constante para la distracción. Exacto. Impide el estado de flujo, de concentración profunda. Y si no puedes tener un pensamiento profundo, si tu mente está siempre interrumpida, ¿cómo construyes un yo sólido? ¿Cómo descubres lo que te apasiona? Entrenas al cerebro para preferir lo superficial. Y el cuarto daño, el más obvio, es la adicción. Sí, las apps están diseñadas para enganchar. Usan un modelo de recompensa variable. El mismo principio de las máquinas tragamonedas. El scroll infinito, la posibilidad de que el siguiente post te dé ese golpe de dopamina. La cita que usa de su hija es tremenda. Es escalofriante. Su hija de 6 años le dice: «Papi, ¿puedes quitarme el iPad? Intento dejar de mirarlo, pero no puedo». Una niña de 6 años. Ella misma reconoce que hay una fuerza mayor que su voluntad. No es falta de disciplina, es una batalla desigual contra una tecnología diseñada para secuestrar tu cerebro. Es que cuando los pones todos juntos, privación social, de sueño, de atención y adicción, pues no es raro que veamos estos resultados. Es un asalto por 4 frentes distintos sobre un cerebro en plena formación. Ok, hemos visto los daños generales, pero los datos del principio muestran que la crisis ha sido especialmente severa para las chicas. La diferencia era enorme. ¿Por qué? Haidt da 4 razones principales. La primera es la naturaleza visual de las plataformas que se volvieron dominantes como Instagram o TikTok. Él sostiene que las chicas, en promedio, son más vulnerables a la comparación social visual. Esto afecta directamente su sociómetro, su medidor interno de estatus social. Es como vivir con un espejo que no solo te refleja a ti, sino una versión idealizada, filtrada e inalcanzable de todos los demás. Y tener ese espejo frente a tu cara 24/7. Es la analogía perfecta. Y los datos lo respaldan. Los gráficos muestran una caída abrupta en la satisfacción con uno mismo y un aumento brutal de la soledad en las chicas, justo alrededor de 2012. Coincidiendo con el auge de Instagram. Exacto. La segunda razón tiene que ver con el tipo de agresión que se da en estas plataformas. La agresión relacional. Correcto. Las redes sociales son un amplificador perfecto para la agresión relacional, que es más común entre chicas. El chisme, la exclusión, la humillación pública. Un golpe físico duele y se acaba. Pero la humillación online es inmortal. Puede resurgir meses después. Y es perpetrada por un público anónimo, invisible. Es una forma de tortura psicológica para la que no estamos preparados. El tercer punto es el contagio emocional, que suena a ciencia ficción. Pero está muy bien documentado. Los estudios muestran que la depresión y la ansiedad son más contagiosas en las redes de amistad femeninas. Y las redes sociales se convirtieron en un vector de transmisión increíble. Como un virus. Casi. El caso extremo que él cita fue el de adolescentes de todo el mundo que, después de ver a un influencer con síndrome de Tourette, empezaron a desarrollar tics muy similares. No fingían, eran trastornos sociogénicos. ¡Qué increíble! O sea que la ansiedad misma se puede propagar viralmente, con chicas aprendiendo y reforzando patrones de pensamiento negativos entre ellas. Ese es el mecanismo que se sugiere. Y la cuarta razón es más directa: la vulnerabilidad al acoso. El mundo virtual eliminó las barreras físicas y facilitó que hombres adultos se acercaran a chicas, a menudo preadolescentes que habían mentido sobre su edad para entrar. Entiendo, el ataque es más directo, constante. Pero la historia de los chicos es distinta, ¿verdad? No es tanto un ataque, sino más bien una retirada. Una retirada es la descripción perfecta. Para los chicos fue menos una invasión de su mundo y más un abandono del mundo real en favor del virtual. ¿Y por qué se retiraron? Por varios factores. Por un lado, cambios en el mundo real. Un declive de los trabajos que valoraban la fuerza física y un sistema educativo que a menudo favorece habilidades que se desarrollan un poco antes en las chicas.
El mundo real se estaba volviendo, en cierto modo, menos hospitalario. Y mientras el mundo real se volvía más restrictivo, con menos aventura y riesgo, el mundo virtual ofrecía un refugio muy atractivo. Exactamente. El mundo virtual, sobre todo a través de los videojuegos y la pornografía, les ofrecía una simulación de lo que les faltaba. En los videojuegos encontraban agencia, competencia, la sensación de ser héroes. Espera, porque ahí hay una diferencia importante, ¿no? Entre videojuegos y pornografía. Uno podría decir que los videojuegos tienen un componente social, de equipo. Es una distinción crucial, y él la hace. El efecto de los videojuegos es complejo. Para muchos, no son negativos, pero para un grupo importante sí se vuelven adictivos y desplazan las amistades del mundo real. Pero la pornografía es otra cosa. La pornografía es mucho más insidiosa. El fácil acceso a pornografía muy explícita durante la pubertad, que es un periodo súper sensible para el cerebro, puede distorsionar profundamente el desarrollo sexual y romántico. Crea expectativas irreales y daña la capacidad de formar vínculos íntimos de verdad. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta retirada masiva al mundo virtual? Los datos muestran algo paradójico. Los comportamientos de externalización en los chicos, agresividad, delincuencia, consumo de alcohol, de hecho, disminuyeron. En el mundo físico, los chicos se volvieron menos problemáticos. Se portan mejor afuera, pero la procesión va por dentro. Exactamente. La procesión va por dentro. Los comportamientos de internalización, ansiedad, depresión, suicidio, aumentaron drásticamente desde 2010. La angustia no desapareció, simplemente se volvió hacia adentro. Entonces, si tuviéramos que resumir, el argumento central de Haidt es que esta transición abrupta de una infancia basada en el juego a una infancia sobreprotegida en lo real y desprotegida en lo virtual es la causa principal de esta epidemia de salud mental. Y es el principal acelerante. Pero él no se queda solo en el diagnóstico. Propone 4 reformas fundamentales para revertir esto. No smartphones antes de la secundaria, no redes sociales antes de los 16, escuelas totalmente libres de teléfonos. Y la cuarta, que quizá es la más importante. Y la más importante, fomentar mucho más juego no supervisado e independencia infantil. Y recalca que esto tiene que ser un esfuerzo colectivo, ¿cierto? Absolutamente. Es un problema de acción colectiva. Es muy difícil para un padre actuar solo. Si eres el único que le quita el teléfono a su hijo, lo condenas al ostracismo. El problema se creó colectivamente y la solución tiene que serlo también. El análisis cierra con una idea que da mucho que pensar. Haidt sugiere que los humanos tenemos como un vacío con forma de Dios, un anhelo de significado, de conexión con algo más grande. Sí, Y una vida basada en el teléfono, dice él, a menudo llena ese vacío con trivialidad, con comparación. Esto nos deja una pregunta final para reflexionar. Si una infancia centrada en pantallas bloquea las experiencias de asombro, de conexión real, de autotrascendencia, ¿qué tipo de adultos estamos formando? Y sobre todo, ¿qué están perdiendo sin siquiera saber que existen?